Este fin de semana fue derrocado el presidente de Siria, Bashar al-Assad, en una ofensiva muy sostenida, firme, de unos rebeldes. Son diferentes grupos, además, muy heterogéneos, con orientación y filosofía diferente, pero con el propósito de enfrentar pues, lo que era el gobierno de Bashar al-Assad. En este sentido, pues en 12 días, decía, comenzó una ofensiva y una toma consistente de las diferentes ciudades de Siria, las más importantes y otras localidades, mientras que el ejército del gobierno pues abandonaba la lucha, entregaba las armas o se entregaba a los rebeldes. Algunos incluso cruzaron, soldados y oficiales, las fronteras hacia países fronterizos con Siria. Lo cierto es que este fin de semana pues llegaron a la ciudad, a la capital, a la Gran Damasco, para tomar el control de la situación. Todavía es muy confuso lo que pueda ocurrir. Por lo pronto se escuchaban rumores desde el día sábado de que ya Bashar al-Assad no estaba en Damasco, que había partido hacia algún lugar. Ciertamente la sospecha y la intuición indicaba que iba a irse a Rusia, como en efecto luego se confirmó en el día de ayer. Está en Moscú con su familia. Rusia es un aliado fundamental, o ha sido un aliado fundamental de lo que fue fue un aliado fundamental de lo que fue su gobierno, y en este caso pues se le ofreció el asilo por razones humanitarias, repito, a él y a su familia. Muchos hacían apuestas y hacían pronósticos que no era posible. Las autoridades decían que no era posible tomar Damasco, que estaba pues bien vigilada. Lo cierto es que también las Fuerzas Armadas en Damasco pues decidieron plegarse en buena medida, entregar sus armas y dejar que los rebeldes, sin mayor trauma, salvo algunos episodios de violencia que se desarrollaron, tomaran la capital de Siria. Entonces, repercusiones. Bueno, por lo pronto hay un líder de los diferentes grupos rebeldes, un líder que tiene origen en su formación, aun cuando ha tratado de deslindarse en el tiempo, pero tiene su origen en su formación, decía, en Al-Qaeda. Es incluso una persona que está siendo señalada desde hace mucho tiempo como terrorista. Incluso algunos países le consideran así. Él, repito, ha tratado de matizar esa acusación. Él representa un grupo rebelde mayoritario, que es el que iba pues evolucionando en la toma de las localidades y también pues en los combates que sostenía contra el ejército sirio, lo que del ejército sirio se atrevía a enfrentar a estos rebeldes. Otros grupos también se sumaron, grupos drusos, grupos sunitas, chiitas, en fin, es una entremezcla religiosa, filosófica y política que a veces es un poco difícil entenderla. Con aliados internacionales. Este grupo contó con el apoyo y el respaldo fundamental de países como Turquía, mientras el gobierno de Bashar al-Assad gozaba del apoyo de Rusia, de Irán y de estos grupos fundamentalistas como Hezbollah. Entonces, en ese sentido, pues ahí también se entrecruzaron los hechos de violencia que se desarrollan en el Medio Oriente para debilitar, y en otras partes del mundo, para debilitar al gobierno de Bashar al-Assad, que ya de lo suyo era bastante frágil. Digo esto porque Rusia dedica su atención fundamental a Ucrania y ya no podía ofrecer todo el respaldo con firmeza y fortaleza a Siria. Irán, por su enfrentamiento con Israel, tampoco lo podía hacer. Entonces se fue debilitando la posición del presidente de Siria, a quien se acusaba desde hace muchos años de ser un dictador, heredero de una dinastía de 53 años en el poder en Siria, nada más y nada menos. En este sentido, bueno, también estos grupos fundamentalistas como Hezbollah, que opera en el Líbano, se apoyaban para recibir logística, para recibir apoyo, para recibir armas y munición desde Siria, que era el tránsito del envío, al parecer, que el gobierno iraní, según las informaciones que se manejan, pues entregaba. Lo cierto es que el momento es de confusión. El líder de los rebeldes se dirigió ayer en una conocidísima y emblemática mezquita a quienes le estaban allí pues escuchando. Habló de flexibilidad, habló de apertura, habló de no persecución,
Sin embargo, bueno, eso está por verse, ¿no? Hay factores incluso del gobierno de Bashar al-Assad como el primer ministro que se han quedado en Damasco y han dicho vamos a conversar. También se conoció que parte de las negociaciones ya se habían comenzado a desarrollar mucho antes de la toma de Damasco y que esas conversaciones pues llegaron al acuerdo en que Bashar al-Assad y su familia se marchaban no solamente del poder, sino que se marchaba de Siria, como en efecto ocurrió, y se fue pues a Moscú, a Rusia, a la capital donde Rusia le dio su asilo, como habíamos dicho, por razones humanitarias. Mientras tanto, las repercusiones internacionales son muchas. Hay preocupación e inquietud sobre cómo se va a organizar un gobierno. Hay conversaciones entre factores de la institucionalidad que permanecen en Damasco, incluso del anterior gobierno de Bashar al-Assad. Y bueno, en el recorrido de los próximos días veremos cuál es el acuerdo que se logra. Muchos temen, sin embargo, que por la diversidad y las diferencias notables que existen en los rebeldes, pudieran más adelante pues surgir las contradicciones y los enfrentamientos que ya los hubo en el pasado, e incluso algunos temen que los grupos extremistas o fundamentalistas que tienen todavía presencia en núcleos en Siria como Al-Qaeda y Estado Islámico puedan renacer. Rusia no se ha pronunciado de manera clara, sino apenas un comunicado donde habló de sus bases. Hay una naval y una militar, una aérea que tiene Rusia. Los rebeldes han dicho que van a respetar la presencia rusa en territorio sirio con su base naval que da al Mediterráneo y la base aérea también. Junto a ello, pues, hay conversaciones con los representantes del gobierno ruso. También, al parecer, se desarrollarán conversaciones con otros países, incluyendo, al parecer, con Estados Unidos, pero con Turquía, que fue un factor fundamental en el apoyo, y otros grupos también que hacen vida política y vida armada, que es lo más delicado y lo más peligroso también en territorio sirio. El presidente Joe Biden de los Estados Unidos se pronunciaba en el día de ayer señalando que Bashar al-Assad debe pagar por los crímenes que ha cometido. Tenía acusaciones muy fuertes sobre violación de los derechos humanos. Por lo demás, en Damasco, cuando llegaron los rebeldes y tomaron el poder, liberaron de la cárcel a los diversos prisioneros políticos. Hay manifestaciones de alegría por diferentes ciudades, pero en particular en Damasco, que es la más emblemática en este caso, porque es la capital. En fin, es un tema interesante. Israel tomó posiciones y reforzó las mismas en su frontera con Siria, en los Altos del Golán, y en ese sentido pues está alerta. Estados Unidos, por cierto, ayer aprovechó la situación confusa para bombardear núcleos del grupo Estado Islámico en territorio sirio. También el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se pronunció en ese sentido, pues señalando de manera positiva el derrocamiento del dictador, así se le llamaba, y le llamó a Bashar al-Assad. Y bueno, otros países y factores como la Unión Europea también se pronuncian en ese sentido. Así que hay mucho todavía que decir. La historia es larga, como decíamos al principio, es un gran relato. Hay que esperar cómo van organizándose las piezas internamente y cómo esto puede repercutir en la situación que se vive de gran tensión, de enfrentamiento armado en el Medio Oriente. Lo cierto es que los rebeldes prometen algo en ese sentido. Lo importante y el objetivo fundamental era derrocar al dictador Bashar al-Assad, como así lo denominaban, y entonces, bueno, hay que esperar. No hay pronunciamientos todavía, faltan muchos gobiernos. El gobierno venezolano no ha hecho todavía un pronunciamiento claro en ese sentido. Había una relación diplomática fluida entre el gobierno de Bashar al-Assad y el gobierno venezolano. Habrá que esperar en ese sentido el desarrollo de los acontecimientos. Bueno, muchos temas también se suman, pero este es el fundamental, el medular de lo que es la agenda de este día viernes, de este día lunes 9 de diciembre. Todo esto comenzó el viernes, quería decir, porque la ofensiva final sobre Damasco precisamente comenzó ese día para llegar pues ya el día sábado a tomar la capital. Bueno, nos venimos a Venezuela.
hay un tema importante que tiene que ver con migración, un anuncio que hizo Migración Colombia. Van a otorgar una nueva visa, la visa de visitante, que tendrá una duración de 2 años, pero solo para las personas que cruzaron la frontera hasta el 3 de diciembre, hasta hace pocos días, nada más. Eso le permitirá trabajo, acceso a los estudios, los profesionales tendrán que presentar sus documentos o títulos apostillados, en fin. 2 años va a durar. Quienes quieran permanecer en Colombia tendrán que buscar otras alternativas de visa o otras alternativas para poder quedarse en el vecino país. Siguen, de acuerdo a lo que dice Migración Colombia, llegando muchos venezolanos a un promedio de 1.200, quizá mensualmente, y quizá pudiera ser una cifra mayor, de acuerdo a lo que ellos manejan. En nuestro país hay otra información que no tiene que ver con lo de migración, pero sí tiene que ver con un anuncio que hizo el Ministerio Público. En este caso, a través de un comunicado se conoció primero la intervención de la Penitenciaría de San Juan de los Morros, pero también la detención de la directora del penal por tener una relación romántica, al parecer con el PRAN de la cárcel, quien además era un integrante prominente del llamado Tren de los Llanos. Ella, al parecer, de acuerdo a la denuncia que maneja la Fiscalía, habría permitido la entrada de celulares, entrada de armas, entrada de drogas, en fin. Todo un lío con esto, ¿no? Pero fue detenida y bueno, está la orden del Ministerio Público y posteriormente de la Justicia para su enjuiciamiento. Regresamos al tema internacional. Hay que ponerle atención a una entrevista que ofreció ayer en la cadena internacional de los Estados Unidos, NBC, el presidente electo Donald Trump, donde habló de nuevo del tema de los migrantes, habló incluso de la deportación de migrantes con sus familias, aún habiendo nacido en los Estados Unidos. Imagínense lo que esto significa, ¿no? Y a pesar de todo ello, pues, él dice que se compromete sencillamente a seguirlo con lo que fue su línea y su orientación sobre deportar a millones de migrantes en forma masiva. Eso no va a ser sencillo. Hablo del tema de Ucrania, parece ser que quiere reducir la ayuda militar de los Estados Unidos. Habló de la OTAN y recordó lo que ya dijo en su primer gobierno, que si los países de la OTAN no asumían también responsabilidades y sobre todo responsabilidades financieras con este organismo multilateral, pues Estados Unidos podría salirse, porque Estados Unidos es el que lleva el peso fundamental de la defensa del Tratado del Atlántico Norte. Entonces eso también lo decía. Bueno, él ratificaba que una vez que asumiera su responsabilidad de gobierno el próximo 20 de enero, va a liberar, así como hizo Biden con su hijo que lo indultó, él va a indultar a las personas involucradas en aquel famoso asalto al Congreso en el año enero 2021, así que pendientes en ese sentido. Otra noticia importante fue la reapertura con invitados internacionales, entre ellos estaba Donald Trump. La reapertura, o se reabrieron las puertas de la emblemática y conocidísima e histórica Catedral de Notre Dame en París, un acto bellísimo, realmente espectacular, y un concierto que dirigió el venezolano Gustavo Dudamel. Además, otras presentaciones que se grabaron previamente. La verdad que fue todo un espectáculo. Van a seguir misas durante los próximos días. Aprovechando la presencia de Trump, se reunieron en París el presidente Emmanuel Macron, el presidente de Ucrania, que estuvo en la reapertura de la Catedral de Notre Dame, Volodymyr Zelensky, y Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos. Bueno, hay más, se ve que la agenda está muy nutrida, como siempre los días lunes, por lo que ocurre el fin de semana. Vamos rápidamente con deportes. Hay más en lo nacional y lo internacional que desarrollaremos. Pero en deportes, bueno, el béisbol venezolano, el movimiento de la tabla de posiciones, y en fútbol hubo muchas cosas interesantes. Ayer finalizó el campeonato de la Liga venezolana. En este caso gana el Deportivo Táchira por penales al Carabobo Fútbol Club. En las ligas internacionales, el Real Madrid triunfa el sábado y se acerca al Barcelona. Barcelona empata. Ayer remonta el Atlético de Madrid, que está en la pelea, levanta un juego frente al Sevilla. En las ligas de otros países, en Italia, Lazio congela al Napoli, que perdió la punta con Atalanta. También en Inglaterra, el Chelsea levanta un juego y gana para mantenerse en la pelea. Liverpool no jugó, se suspendió ese partido por una tormenta. En fin, muchas cosas que informarles en el segmento deportivo.